Muy buenos días, feliz martes a todos. Bienvenidos a este webinar. Los saluda Sara Cázares, coordinadora de marketing digital de ESCON Soluciones Integrales. ESCON es una compañía mexicana de alta tecnología orientada a ofrecer soluciones integrales inteligentes a nivel mundial. Tenemos un equipo multidisciplinario de expertos en automatización, control de procesos, instrumentación, instalaciones electromecánicas, soluciones de potencia, infraestructura, edificios inteligentes, sistemas de información, robótica, minería e industria 4.0. Para el sector industrial, educativo, gubernamental en México y el mundo. Con el objetivo de generar clientes satisfechos y relaciones laborales duraderas, gracias al compromiso y profesionalismo de nuestros servicios, implementando siempre las mejores tecnologías para garantizar rapidez y funcionalidad en los procesos. El tema que se estará abordando el día de hoy se titula Optimización energética y fiabilidad en minería con soluciones Gioki, a cargo del ingeniero Juan Monsalve, Product Marketing Engineer en Gioki USA Corporation. Le damos también la bienvenida a nuestro invitado especial, el ingeniero Daniel Carrión, ingeniero de ventas externas de ESCON Soluciones Integrales. Antes de comenzar, quisiera pedirles de favor que todas sus preguntas o comentarios sean escritas en la sección del chat o de la videollamada con motivo de no interrumpir el proceso de la presentación, y posteriormente contaremos con una sesión de preguntas y respuestas en donde podrán resolverse todas estas dudas. Esta sesión está siendo grabada y una vez que finalice se les hará llegar el video por medio de un correo electrónico, así como un certificado de asistencia, por lo que pueden estar tranquilos en caso de que tengan problemas de conexión en algún momento. Ahora sí, en este momento damos inicio a nuestro webinar. Damos la bienvenida en primera instancia al ingeniero Daniel Carrión. Adelante. ¿Qué tal, Sara? Buenos días a todos. No sé si me escucho ahí. ¿Se escucha, Sara? No sé qué. Sí, te escuchas muy bien. Pues, te agradezco la presentación. Bueno, en esta ocasión, como ya lo comentaba, aquí Sara, ah, an- bueno, anteriormente para los que no nos conozcan, ESCON es una empresa integradora que se fundó en el 2010. Ya lo comentaba Sara, orientada en ofrecer soluciones en diversas disciplinas del sector industrial, siendo especialistas en algunas disciplinas como infraestructura, instrumentación, electricidad, instalaciones electromecánicas, sistemas HVAC, automatización, robótica, industria 4.0 y soluciones de potencia. Y esto a su vez nos ha llevado a dominar distintos procesos del sector, tanto como alimenticio, automotriz, farmacéutico y minero, por dar algunos ejemplos. Somos una empresa que cuenta con una cantidad significativa de casos de éxito, los cuales podrían verificar y consultar en nuestra página web. De hecho, aquí en la pantalla la va a mostrar ahorita mi compañera, www.esconsolution.com, en el apartado de casos de éxito, siendo uno de los más interesantes de los que hemos participado la integración de sistemas de automatización e instrumentación en una nueva planta minera en el sureste de México, ya que en este servicio en particular pudimos participar desde la planificación para que se contara con lo último en tecnologías disponibles dentro del sector minero en cuanto a procesamiento de mineral y control de la planta. No sé si podamos avanzar para que puedan ver un poquito la página. Aquí es que fuimos partícipes en la decisión de proyectos de ruteado, selección de equipos, pruebas de banco, montaje y configuración de instrumentación, como lo son de flujo, presión, nivel, limit switch, bombas, peristáticas. También participamos con las telecomunicaciones de planta, CCMs, la instalación de puesta en marcha de equipos paquete, como lo son bandas transportadoras, molinos, hidrociclones, celdas de flotación, espesadores, dosificadores de reactivos, silos de cal, compresores y sopladores.
poniendo a disposición de planta todo nuestro personal de ingeniería prácticamente, que abarca desde ingenieros eléctricos, mecatrónicos, electrónicos, instrumentistas, especialistas en comunicación, oficiales eléctricos, programadores y pues toda la supervisión que conlleva todo esto, ¿no? Como lo comenté, fuimos responsables de la mayor parte de la ampliación de esta planta. Este tipo de proyectos de esta magnitud que abarcan una gran cantidad de disciplinas, pues nos han llevado a generar alianzas estratégicas con marcas que nos han ayudado a mejorar y optimizar nuestros procesos en el sector industrial y en el sector minero principalmente. En esta ocasión, como ya lo podemos observar, queremos presentarles nuestra alianza con la empresa Hyoki. ¿Quién es Hyoki? Es una empresa japonesa que nos ha dado prácticamente toda su confianza para ser su mano derecha en México para el sector minero y así ofrecer soluciones precisas a diferentes problemas que presenten nuestros clientes en temas de potencia, ¿no? Igual ya sin dar mucho detalle, dejando que nos explique un poco más a fondo de la marca y de las soluciones, los dejo con el ingeniero Juan Monsalve, como ya lo comentó mi compañero, ingeniero de marketing de producto de Kioki, Estados Unidos. Inge Juan, bienvenido y adelante. Hola, buenos días. Gracias, Daniel. Gracias, Sara. Déjenme compartir mi pantalla. Bueno, mi nombre es Juan Monsalve, soy ingeniero electrónico, tengo más de 15 años de experiencia en la parte de medición de electricidad, mantenimiento. Eh, Desde el 2016 trabajo para Hioki, Estados Unidos, como la parte de soporte, ingeniero de producto y pues el día de hoy les estaré hablando de nuestras soluciones de minería. También nos acompaña mi compañero Antonio Márquez, que es, digamos, como el encargado de atender em, cierta parte de México. No sé, Antonio, si quieras brevemente dar una presentación tuya. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Su servidor Antonio Márquez. Como bien comenta Juan, yo estoy como responsable precisamente para la división de minería en el caso de México por parte de Gioki. Tienen su casa o yo estoy de base en Guadalajara, pero podemos atender básicamente toda la parte industrial de minería, independientemente de su ubicación geográfica en México. Estoy a sus órdenes. Posteriormente, al final de este webinar, estaré haciendo un comentario final para precisamente agendar tema de una posible visita presencial en sus instalaciones. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Nos va a ayudar también ahí con alguna pregunta que puedan tener en el chat y al final, pues igual, cualquier duda que tengan, yo creo que la podemos responder en vivo. Los invito a que participen activamente con preguntas, comentarios, teniendo presente, digamos, que el objetivo del webinar es aprender, ¿ok? Entonces, es un webinar educativo donde vamos, digamos, a traer nuestra experiencia en otros lugares, o también en México, en lugares como Chile, Perú, también pues en México, casos de éxito que hemos tenido con varias de nuestras soluciones. Este es el contenido del tema de hoy. Vamos a ver una corta introducción, vamos a hablar sobre las bandas transportadoras, vamos a hablar sobre mantenimiento y reparación de variadores de velocidad, motores, calidad de energía en el suministro de electricidad, vamos a ver el tema de pruebas de aislamiento, que es muy, muy importante, pruebas en UPS a través del mantenimiento de las baterías y medición en general. ¿Ok? Entonces, un poco, digamos, el contenido del webinar de hoy, así que demos inicio empezando por la introducción. En la introducción quiero, digamos, resaltar la importancia que tiene la minería en México. Acá tenemos algunos datos provenientes del gobierno donde vemos las principales fuentes de divisas para el año 2022 en México, donde digamos que el sector automotriz es muy, muy importante, pero digamos en en este mismo orden, en el sexto puesto tenemos la minería,
con una participación de 22.408 millones de dólares y que, digamos, año a año ha venido creciendo. Pero digamos que la minería no es algo, es algo importante en México, pero México también ocupa un lugar importante dentro de la minería en el mundo. México es el mayor productor de plata a nivel mundial y dentro, digamos, de la clasificación de países mineros, ocupa el puesto 13. En Latinoamérica tenemos entonces a Brasil como el número uno, seguido de Chile. Brasil está en la quinta posición. China es de lejos el país más minero en la actualidad. Brasil el quinto, Chile el séptimo, luego Perú y en la posición 3 está México. También digamos que ocupa un lugar de privilegio dentro de, digamos, clasificados por metales o por extracción de ciertos materiales. Digamos que México es un país importante entonces dentro de la minería a nivel mundial, ¿ok? Que lo posiciona entonces fuertemente y por lo tanto digamos que hay muchas oportunidades en el sector. Algunos datos interesantes también. Se estima que la minería consume el 6,2% de la demanda total de energía en el mundo, ¿ok? En Perú el 67% de la energía en minería y metalurgia es electricidad y digamos que esto es algo importante porque hemos migrado em, de usar fuentes, digamos, de consumo, de generación de energía convencionales y no renovables como fuentes derivadas del petróleo y otros, a pasar a, digamos, a hacer más la parte de electrificación. También tenemos que en Chile el consumo de energía en minería representa el 14% de la energía total del país y digamos que eso se debe a lo que es la electrificación. Hoy en día tenemos las chancadoras o las palas eléctricas, tenemos los camiones que también hoy en día tienden a ser eléctricos, molinos y muchos de los equipos que se usan en minería ya pasaron de ser de operar de combustibles fósiles a ser 100% eléctricos. Eso a su vez, digamos que representa, digamos que se debe tener un programa de mantenimiento moderno, sofisticado, un mantenimiento preventivo predictivo que nos ayude a que, digamos, todos estos equipos operen adecuadamente, ¿ok? Entonces demos inicio a varias de nuestras soluciones. Quiero dar, digamos, inicio con el tema de las bandas transportadoras, donde nuestros equipos se han posicionado fuertemente en la parte de mantenimiento y cambio de bandas transportadoras en países como Chile y Perú. Entonces les vengo aquí a contar un poco la experiencia que tenemos en este caso de éxito, dando primero una corta introducción. Las bandas transportadoras es un elemento de transporte ampliamente utilizado en la minería y básicamente lo que se usa es una banda que típicamente es una lona de caucho que se usa para llevar el material extraído a sus primeras fases de procesamiento, ¿cierto? Entonces, podemos tener en una minera, que puede ser subterránea o a cielo abierto, podemos tener cientos de kilómetros de banda que transportan el material de un lugar al otro. Em, la banda se mueve a través de motores eléctricos y digamos que el material principal para transportarla, como lo mencioné anteriormente, son las lonas de caucho. Estas lonas de caucho eventualmente se deterioran, ¿cierto? Entonces hay que sustituirlas, ¿ok? El proceso de sustituirlas es un proceso que es complejo. De hecho, existen, digamos, varias técnicas de sustitución de bandas transportadoras, pero digamos la que mejor calidad presenta y la de mejores resultados por la confiabilidad y fiabilidad del cambio de la banda es el proceso de vulcanizado. ¿Ok? El proceso de vulcanizado básicamente consiste en, digamos, tirar la lona. Acá tenemos los rollos de la banda transportadora que se despliegan a los lados a lo largo de los rodillos, que recuerden que se mueven a través de motores y al final, digamos que se unen los extremos de la banda y ese proceso de unión o de empalme se llama vulcanizado. ¿Ok? Pues uno de los procesos es el vulcanizado, que es lo que voy a hablar hoy y que, digamos, ha cogido fuerza en la parte de minería por el tema de fiabilidad.
El vulcanizado consiste, ahorita va a dar mayor detalle, pero básicamente en unir las dos lonas a través de un proceso de, digamos, de calentamiento y presión para que las lonas se unan a través de un proceso térmico y de esta forma, digamos, como sellar el empalme y que, digamos, la lona trabaje adecuadamente por un periodo de tiempo considerable. Los fabricantes de las lonas, digamos en su hoja de datos o en su data chip, explican el procedimiento para poder hacer un empalme o un proceso vulcanizado adecuado, que acá es un ejemplo. Listo, esto es un ejemplo, digamos que es muy estándar. Ellos dicen más o menos a qué condiciones de temperatura se debe calentar la lona, durante cuánto tiempo, ¿ok? Y bajo qué presión se le debe aplicar a la lona para que el proceso vulcanizado sea efectivo. Esto se llama método de curado. Y ahí es donde entramos Hioki con una solución. Listo. Entonces, el proceso vulcanizado, que es para sellar las lonas, digamos que debe cumplir una curva de estilo trapezoide, que lo estoy expresando acá, donde se aplica presión, se aplica temperatura durante, ¿cierto? Acá tengo la temperatura, se aplica la presión, que es gradual, se aumenta de forma gradual durante un tiempo determinado que el fabricante establece. Entonces, digamos que las compañías que hacen el proceso de cambio de lonas tienen unas planchas, que se las voy a mostrar acá, son estas planchas que pueden ser varias, en este caso son dos planchas, eh, donde las planchas tienen un fuelle cuyo objetivo, digamos, es aplicar una presión que se, digamos, se controla a través de una bomba de presión de aire y también tiene resistencia, ¿cierto? Las planchas tienen una resistencia interna a lo largo de las planchas cuyo objetivo es generar calor. Em, para, digamos, poder garantizar el proceso de vulcanizado, entonces hay que cumplir como esta curva, por lo tanto hay que medir, ¿cierto? En Hioki somos una compañía especializada en el tema de medición de variables eléctricas, también temperatura, presión, nivel, etcétera. Y tenemos un data logger que es el LR8450, que es el instrumento, digamos, de facto usado o que usan todas las compañías que hacen, o todas, no, la gran mayoría de compañías que hacen procesos de vulcanizado de bandas transportadoras usan este instrumento en países como Perú y Chile. Y el objetivo del instrumento es básicamente verificar que esta curva se cumpla y de esa forma, digamos que la persona que hace la instalación o la compañía, dentro de su proceso de calidad, digamos, garantiza un buen proceso vulcanizado. El sistema entonces consta de poner sensores a través de sensores de temperatura termopar tipo K. En este caso se ponen alrededor entre 15, 30, digamos, sensores a lo largo de las lonas. También tenemos por cada una de estas planchas al menos un sensor de presión. Ok, toda esa información va al data logger. El data logger, digamos que hace una curva similar a esto. Y lo que hace el fabricante, perdón, el instalador es presentar su informe, cuál fue el proceso de empalme, de vulcanizado, agregar las curvas y gráficas obtenidas con el data logger, la data obtenida con el data logger, fotografías de que el empalme quedó, digamos, bien realizado y digamos que todo esto hace parte del proceso como tal del cambio de lonas de bandas transportadoras. Digamos que el éxito del LR8450 son varios. Primero es que es un instrumento que tiene múltiples canales. Ahorita les voy a hablar de ellos. Los canales son aislados, lo que permite, digamos, hacer una conexión segura de los sensores y de toda la información que yo necesito. Aparte de eso, grafica, digamos, en pantalla. Entonces yo puedo ver, digamos, esta gráfica en pantalla, ver que los tiempos son los adecuados y los indicados. Y finalmente obtener la data, o sea, descargarla en un software, obtener las gráficas y generar un informe para poderlo agregar al reporte final. Adicionalmente, déjenme les presento ahí como la solución. Este es el LR8450. Yo puedo, digamos, tener hasta 120 canales dependiendo de la aplicación, pero en minería hasta
la fecha de hoy con 30 canales es más que suficiente para el tema del cambio de las bandas transportadoras. El equipo es un equipo robusto. Recuerden que Hioki es una compañía japonesa. Nuestros productos son hechos en Japón, lo que digamos brinda confiabilidad, durabilidad en condiciones de minería, ¿cierto? En condiciones de minería hay mucho polvo, condiciones de humedad fuertes, estamos trabajando al aire libre, así que digamos que el instrumento se ha posicionado porque brinda, digamos, confiabilidad, fiabilidad en la instalación y es un equipo que les va a durar mucho tiempo para la aplicación que requiere, ¿no? Bueno, la siguiente prueba es la parte de motores, variadores y sistemas de protección. En minería, los motores son muy comunes. Los motores mueven el mundo. Se estima que también el 60% de la energía que se genera en el mundo es para alimentar motores, ¿no? Y en la industria minera hay demasiados motores. Los tenemos en las bandas transportadoras, en muchos procesos, estaciones de bombeo, etcétera. Así que, digamos, garantizar su confiabilidad y su operación es importante desde el punto de vista de mantenimiento. Digamos que dentro de los motores, hoy en día, los avances en la tecnología y digamos que el abaratamiento de los costos ha permitido que los motores los controlemos, podamos ejercer un control de velocidad a través de los variadores de frecuencia. Entonces es muy común tener motores y variadores de velocidad o variadores de frecuencia en conjunto, ¿cierto? Para poder tener un control sobre la operación. Igualmente, igual que el caso anterior, entonces, digamos, verificar el correcto funcionamiento de los variadores es importante para evitar, digamos, eh, una, una falla, ¿cierto? En el sistema. Se estima, pues es muy variable, pero se estima que una hora de falla en una minera puede estar costando alrededor de $10,000 o más. Una hora, así que hay que sumar, así de ahí la importancia de mantener bien el sistema. Este es como el diagrama general de un variador de velocidad. ¿Okay? Entonces les voy a hablar un poquito del variador de velocidad, qué consideraciones son importantes a la hora de, digamos, escoger un buen instrumento para hacerle un mantenimiento. Entonces, bueno, eso hace parte de la siguiente presentación. Acá tenemos entonces la parte de suministro eléctrico, ¿cierto? Donde tenemos una onda sinusoidal pura que va a alimentar el variador de velocidad. Tenemos un filtro para eliminar componentes armónicas, para mejorar la señal que le entra al variador. Luego tenemos la parte del inverter o del rectificador, cuya función, digamos, es rectificar o convertir la señal que viene de un origen AC a un origen DC, ¿cierto? Entonces tenemos un filtro aquí cuyo objetivo es eliminar el rizado de esta componente DC. Luego entramos a la parte del switcheo, cuya función es, digamos, trazar la señal para conformar una onda sinusoidal, cuya frecuencia yo puedo variar, ¿cierto? En la parte de control del variador. Recordar también que tenemos la impedancia de los cables que van hasta el motor y que esto de cierta forma puede afectar el desempeño del variador. ¿Qué es acá lo importante? Acá lo importante entonces es determinar primero que, digamos, a nivel industrial, en la parte de mantenimiento, los variadores de frecuencia son uno de los componentes, digamos, que switchea a mayor velocidad. Entonces estamos hablando de que un variador de velocidad va a tener componentes de switcheo desde el orden desde 1 kHz, ¿cierto? Hasta máximo 20 kHz. ¿Ok? Por lo tanto, digamos que esta frecuencia máxima es un parámetro que debemos considerar a la hora de elegir un instrumento indicado para hacer el mantenimiento de los variadores. Entrando más, digamos, en nivel de detalle de la forma de onda, recuerden que esto se llama un PWM, esta técnica se llama Pulse Width Modulation. Como le expliqué ahorita, el objetivo de esto es reconstruir una onda sinusoidal con una frecuencia que se puede controlar, ¿sí? Está conformada entonces por algo que se llama la frecuencia de la portadora, se llama carrier frequency,
y básicamente es cuántos pulsos de estos yo puedo tener y cuál es la separación entre ellos para poder conformar la onda sinusoidal. También tenemos lo que se llama la frecuencia fundamental, ¿cierto? Que es, digamos, la frecuencia que se asemeja a la onda sinusoidal de 50, 60 Hz, 70 Hz. Y recuerden que la velocidad de un motor depende en mayor medida o exclusivamente cuando hablamos de suministro eléctrico, depende de la frecuencia de la onda fundamental. ¿Ok? Un segundo. Entonces, digamos que tengo dos parámetros importantes. La frecuencia fundamental, que ya queda claro que es esta forma de onda que conforma la onda sinusoidal, y la frecuencia de la portadora. Em, Cuando yo aumento el switcheo de la frecuencia de la portadora, mejoro la eficiencia, pero digamos que en reverse o en contraposición voy a tener más ruido eléctrico, voy a tener más armónico. Si el motor está alejado del variador, voy a tener, digamos, más pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, básicamente es como jugar con cuál es la frecuencia de la portadora óptima para poder tener un buen control del motor. Entrando más en detalle en la parte de la frecuencia de la portadora, para que nos quede claro, en los variadores, acá tengo, digamos, una onda, estas señales son PWM real que hemos tenido de aplicaciones mineras, ¿cierto? Midiendo en la salida de los variadores que mueven estaciones de bombeo, etcétera. Aquí le hacemos un zoom, esta es la forma de onda del PWM. Cuando yo le hago un zoom a esta forma de onda, puedo ver una serie de pulsos, ¿verdad? Si le hago un zoom a esos pulsos, acá puedo identificar la corriente, la frecuencia de la portadora, que básicamente siempre es la misma. ¿Ok? Lo único que se va haciendo en la técnica de PWM es que estos pulsos se van ampliando. ¿Ok? Estos pulsos se van ampliando y cuando yo amplío el pulso, básicamente lo que estoy haciendo es que estoy proporcionando más energía a la red o más tensión. Por eso, cuando yo tengo el pic máximo, que es acá, ¿cierto? De la onda sinusoidal, corresponde, digamos, a esta forma de onda acá, donde yo tengo, digamos, mayor cantidad de energía. Entonces, la frecuencia siempre va a ser la misma, lo único que yo voy ampliando es el pulso y acá podemos ver cómo el pulso, ¿cierto? Se va aumentando cada vez más hasta que llego al pic máximo y luego comienza el proceso de crecimiento nuevamente y de esa forma es que se controla la velocidad de un motor. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver cómo la potencia del motor puede ir aumentando, disminuyendo o la velocidad, etcétera. Entonces, con vista a lo anterior, vamos a ver qué consideraciones son importantes a la hora de tener un buen instrumento para hacer este tipo de mantenimientos. También tener presente que estos motores están incorporados dentro de los mining trucks o de estos camiones gigantes que ya son eléctricos, de las zancadoras que son estas palas eléctricas y que, digamos, es importante tener instrumentos que sean portátiles, que se puedan llevar a terreno, sobre todo un terreno tan difícil como es en minería. Así que tenemos, digamos, una explicación de las soluciones que se pueden dar de acá en adelante. Tenemos tres categorías de instrumentos para grabación y observación de formas de ondas y datos, como lo son los osciloscopios, que son, digamos, instrumentos adecuados para el segmento de telecomunicaciones. En Hioki tenemos nuestros sistemas de adquisidores de datos, que los llamamos Memory High Recorder, para el segmento industrial de alta velocidad, que ahorita voy a hablar de ello. Y tenemos los data logger, que ya ahorita les hablé de uno de ellos, que es el LR8450 para el segmento de baja velocidad de adquisición de datos. Y cuando hablo de baja velocidad, por ejemplo, es medición de temperatura, medición de presión, medición de nivel, como lo vimos en la parte de cambio de bandas transportadoras. Así que básicamente es ver cuál es la aplicación. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá es que, digamos, en la parte de adquisición de datos, los osciloscopios, digamos que son instrumentos muy comunes. Todo el mundo que trabajamos en la parte de electricidad hemos manipulado un osciloscopio, pero que para ciertas aplicaciones, digamos que el osciloscopio es un instrumento que presenta muchas limitaciones y les voy a mostrar, ¿ok? Y en lugar de, digamos, optar por un osciloscopio, vamos a optar, les voy a mostrar qué ventajas tiene tener un memory high recorder, ¿sí?
algo que es importante es que los osciloscopios manejan una alta velocidad de muestreo, ¿cierto? Del orden de 200, de megahertz, ¿ok? De 200 megahertz, 1 gigahertz, 2 gigahertz, etcétera. Pero ¿es importante eso para nuestra aplicación? Esa es la pregunta que voy a responder, teniendo presente la parte de las velocidades de switcheo de los variadores de frecuencia, que a lo máximo son 20 kilohertz y que en electrónica de potencia no vamos a encontrar algo que switchee más allá de los 20 kilohertz. Así que es realmente necesario los 200 kilohertz para aplicaciones de minería. Les vamos a mostrar que no, que no es necesario 200 megahertz. Entonces vamos a ver un comparativo de lo que son los memory recorders versus osciloscopios, ¿ok? Que digamos nosotros lo traducimos como adquisidores de datos, ¿ok? Versus un osciloscopio. La primera ventaja notable es que nuestros memory recorders, que tienen funciones de osciloscopio, valga la aclaración, en todas sus presentaciones los canales son aislados, ¿ok? En todas sus presentaciones los canales son aislados. No pasa con los osciloscopios, tenemos osciloscopios cuyos canales son aislados y también tenemos osciloscopios cuyos canales no son aislados, ¿ok? Cuando los canales son aislados, quiere decir que los neutros de cada uno de los canales no comparten una referencia en común. Mientras que en los osciloscopios de canales no aislados, acá podemos ver que los neutros están unidos internamente y que están conectados al chasis del osciloscopio del instrumento y que se usa, digamos, como referencia. Esto es sumamente peligroso en minería, donde manejamos altos niveles de corriente y de tensión. Esta, digamos, es una medición que se hace un motor con un osciloscopio y un memory recorder de 2 canales. Yo puedo, digamos, hacer esta conexión para ver las formas de onda de las señales trifásicas de un motor versus si lo hacemos con un osciloscopio. ¿Qué pasa si yo, digamos, hago una conexión con un osciloscopio que no tenga los canales aislados? Básicamente estoy haciendo un cortocircuito entre la fase 2 y 3, ¿ok? Mientras que con el memory recorder no lo estoy haciendo porque los canales están aislados. Recuerden que los neutros son diferentes, mientras que en el osciloscopio los neutros son comunes. Un cortocircuito en la parte industrial es sumamente peligroso, no solo para la instalación, sino también para la persona que está cerca o que tiene el instrumento ahí al lado. El instrumento puede explotar, puede generar, digamos, un calentamiento excesivo que puede generar, digamos, un riesgo en el operario del instrumento, ¿ok? Entonces, digamos que esa es la primera ventaja de los memory recorder, todos los canales aislados, lo que te va a permitir hacer una conexión segura sin riesgo de que se genere un cortocircuito por una mala conexión, ¿ok? Esa es una ventaja. La segunda ventaja muy importante es la resolución. Recuerden que yo tengo, ¿cierto? Yo tengo una forma de onda. Aquí tengo una forma de onda. Tengo 2 parámetros importantes. El tiempo, ¿ok? Que está relacionado con la frecuencia que el instrumento está midiendo. Y también tengo la magnitud de la señal que yo voy a medir, que puede ser voltaje, corriente, temperatura, etcétera. Los osciloscopios son fuertes en la resolución del tiempo, por eso tienen un alto ancho de banda. Pero para minería y para aplicaciones de electrónica de potencia, ¿cuánto es el máximo tiempo que yo necesito? Pues máximo 20 kilohertz, teniendo presente la frecuencia de la portadora. O sea, 200 megahertz, un osciloscopio 200 megahertz es un instrumento sobredimensionado para medición de tiempo en una aplicación de electrónica de potencia. Listo, ¿qué también es importante? Pues yo también necesito resolución en la magnitud de la tensión, ¿ok? Los osciloscopios típicamente tienen una resolución que me va a decir de qué tan preciso y qué tan fino es el mínimo voltaje que yo puedo medir. Lo da la resolución, que es de 8 bits, ¿ok? Para la mayoría de los osciloscopios portátiles convencionales tiene una resolución de 8 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un rango del osciloscopio de 2 voltios y 8 bits permite capturar 256 puntos, eso se traduce en que con este osciloscopio el mínimo valor de corriente que yo voy a poder medir o de tensión, perdón, es de 7.81 milivoltios. Muy poquito, ¿ok?
Con Memory Recorder nosotros tenemos resoluciones mínimas de 12 bits que te van a permitir medir voltajes desde 0.488 milivoltios. Tenemos también de 16 bits que te va a permitir medir 30.5 microvoltios y también tenemos Memory High Recorder de 18 bits. ¿Para qué es esto importante? Acá les voy a mostrar, digamos, un ejemplo, un osciloscopio de 8 bits. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Tiene 2. Este es uno de nuestros Memory High Recorder más utilizados en minería, que es el MR, el 8847. Es un instrumento portátil para trabajo en terreno, con una resolución de 16 bits que te va a dar hasta 4 dígitos decimales en la medición de tensión. Esto es un ejemplo, ¿ok? ¿Dónde es eso importante o por qué es importante la resolución? Aquí les voy a indicar por qué. Los Memory High Recorder, al igual que los osciloscopios, se les puede conectar sensores, ¿cierto? Uno de los sensores más comunes puede ser corriente, pero también hay otros sensores. La mayoría de los sensores proporcionan, digamos, salidas en escalas de milivoltios o miliamperios, es decir, escalas muy pequeñas. Este es un ejemplo de uno de nuestros sensores en el rango de 2000 voltios. Tiene, digamos, una salida de 100 milivoltios. En el rango de 20 tiene una salida de 1 milivoltio. En el rango de 2 tiene una salida de 0.1 milivoltios. Cuando yo conecto este tipo de sensor a un osciloscopio, por la limitante de la resolución que tiene, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, una lectura de 0.06 voltios, que son 60 milivoltios, y que dependiendo del sensor, yo lo puedo escalar dentro del osciloscopio o el Memory High Recorder, daría una lectura de 1200 amperios. Este mismo sensor usado con nuestros Memory High Recorder, porque tiene más cifras decimales, ¿cierto? Me va a dar una lectura más confiable, me va a dar una lectura de 1286 amperios, o sea, una diferencia de 86 amperios. La pregunta es, digamos, ¿esta diferencia es aceptable para su aplicación? ¿Cierto? En lugar de tener tanto ancho de banda que no voy a usar, pues es más importante tener una resolución que me va a permitir tener mediciones más precisas y confiables, y digamos que esto lo va a proporcionar nuestros sistemas de adquisición de datos como el MR8847. Aparte de eso, de tener todos los canales aislados, tener buena resolución, yo puedo tener hasta 32 canales análogos, ¿ok? No digitales, análogos, es decir, yo puedo leer 32 canales de voltaje, temperatura, nivel, presión, corriente, etcétera, en un solo instrumento con todos sus canales aislados. Y aparte de eso, también tengo sondas lógicas que me permiten, digamos, ver señales de control, ¿cierto? El diseño es modular, es decir, yo tengo unos módulos, tengo el chasis del MR8847 y tengo unos módulos que son plug and play, son como tarjetas que se insertan automáticamente, el instrumento los detecta y dependiendo del número de canales, qué señales quiero leer, digamos son los módulos. Hay módulos de temperatura, módulos para medir, digamos, deformaciones o vibraciones, hay módulos para medir corriente, hay módulos para medir voltaje. ¿Qué otra ventaja tienen estos módulos? Que yo le puedo introducir directamente 300 voltios, 500 voltios, 700 voltios, 1000 voltios, sin necesidad de usar puntas de atenuación como lo hacen los osciloscopios. Y tener presente que las puntas de atenuación típicamente solo la punta tiene un error del 5%, solo las puntas, ¿ok? Entonces, si yo no necesito usar puntas de atenuación, pues aparte voy a tener, digamos, una mayor precisión en la medición. Estos son algunos de los ejemplos de aplicación que tenemos en minería. Estaciones de bombeo o motores. Este instrumento lo hemos, o pues tenemos clientes, contratistas que se dedican, digamos, a prestar servicios en minería, que montan, este es el MR, el 8875, que es un instrumento de 16 canales portátil con batería. Este instrumento lo montan en los camiones de transporte de carga, se montan ahí para verificar de pronto fallas, ¿cierto? Digamos que el truck está teniendo fallas en los motores, él tiene varios motores, entonces este instrumento se monta dentro del camión, se lleva a terreno, se hacen pruebas, toda la data se guarda en el instrumento y posteriormente se analiza, ¿no? Entonces, este instrumento puede tener 16 canales análogos. Tengan presente que un osciloscopio, sobre todo los portátiles, típicamente tienen hasta 4 canales. Ya hoy en día
pueden ir hasta máximo 8 canales, etcétera, pero nosotros con este podemos tener 16 canales, es decir, puedo verificar la temperatura del motor, la velocidad, la potencia, el voltaje, la corriente, etcétera, ¿no? Todo en un solo instrumento. También puede medir variables mecánicas como par y rotación del motor y digamos que es uno de los instrumentos que más vendemos en minería para la parte de medición de motores, etcétera. Este mismo instrumento también se puede usar para hacer pruebas en, digamos, en relés, de elementos de protección, para verificar los tiempos de disparo. Supongamos que yo quiero ver ante una señal de control en un sistema de protección que si el sistema de protección adecue se dispare bajo los tiempos permisibles. Es otra de las aplicaciones que tenemos con el LMR 8875, donde yo puedo medir la señal de control, ¿cierto? Usando estas puntas de prueba, medir voltaje, corriente y, digamos, verificar que las formas de onda actuaron o se desactivaron de acuerdo a las especificaciones del fabricante del sistema de protección. ¿Okay? Esa es otra de las pruebas. Entonces, estos son nuestros dos elementos o nuestras dos soluciones portátiles para minería en la parte de adquisidores de datos, el MR8847. Es un instrumento que tiene 20 MHz de muestreo, ¿ok? Para todos sus canales, hasta 16 canales. 20 MHz de muestreo están sobrados para minería. Este es el MR, el 8875, que también es de 16 canales, pero este es de 500 kHz de muestreo para sus 16 canales. Como lo vimos ahorita anteriormente, para aplicaciones de minería también está más que muy bien, pues, con respecto a la frecuencia. ¿Okay? Ambos modelos portátiles que se pueden usar, digamos, en terreno. La siguiente área de aplicación es la parte de calidad de energía en suministro eléctrico. Igualmente es importante, digamos, proporcionar una buena calidad de energía al equipamiento. Si la minera está conectada al Sistema Nacional de Transmisión de Energía, hay que cumplir con código de red. Las mineras pues vienen a ser una carga importante para el sistema interconectado, así que digamos, código de red es muy estricto con respecto a los impactos que tiene la mala calidad de energía en las mineras, así que es importante controlar, digamos, la calidad de la energía en la minera. Por varias razones, aquí las voy a exponer. El primero es los sobrecostos por pérdidas de energía. Recordar que CFE y las distribuidoras de energía penalizan de acuerdo a código de red por factor de potencia. Esas penalizaciones son costosas. He conocido clientes en minería que pagan $10,000 de penalización mensual y hasta más por factor de potencia. Así que es importante estar monitoreándolo e implementar las acciones adecuadas para subir el factor de potencia. Otra razón también muy importante es evitar los paros inesperados. Desgaste prematuro de componentes y equipos, es decir, poder tener el equipamiento con una larga vida útil. Un motor eléctrico de buena calidad con un buen suministro puede tener una vida útil de hasta 10 años, con un mal suministro de calidad de energía, su vida útil se puede reducir hasta 5 años. Y evitar, digamos, los paros inesperados y las deficiencias en líneas de producción y digamos que lo más importante es salvaguardar la protección y la vida de las personas que en el día a día están operando la minera, ¿no? En eso tenemos la solución, el PQ3198, es un analizador clase A muy potente. Hoy en día es un instrumento muy usado para cumplimiento de código de red en la parte de cumplimiento de código de red en la normativa mexicana. En la parte de minería, digamos, es un instrumento ampliamente usado por las mineras, por las prestaciones que tiene, porque es un instrumento que les va, digamos, un instrumento de combate que lo van a poder usar por mucho tiempo de forma confiable, inclusive bajo las condiciones de una minera, ¿no? Tiene características importantes para poder detectar fallas. Podemos detectar transientes con una velocidad de 0.5 microsegundos, es decir, cualquier tipo de transitorio que tenga el sistema, el equipo lo va a detectar. Podemos detectar transitorios hasta 6,000 voltios con una velocidad de muestreo
de 2 MHz. Podemos medir armónicos de acuerdo a la normatividad o inclusive medir armónicos de alta red, importante sobre todo en los sistemas de telecomunicaciones que pueda tener la mina también. Tenemos un cuarto canal aislado que nos permite medir bajo ciertas condiciones, por ejemplo, la entrada y salida de un variador de frecuencia, sobre todo cuando el variador de frecuencia tiene eh, una frecuencia entre 40, una frecuencia fundamental entre 40 y 70 Hz, ¿ok? Y una frecuencia portadora que no sea mayor a los 20 kHz. Si ya me salgo fuera de estos rangos, el MR, el 8847, es el instrumento que te va a cubrir todo perfectamente. Bueno, básicamente es esto. El equipo viene, digamos, con sondas flexibles que le va a permitir medir hasta los 6.000 amperios AC. Al ser flexibles, entonces puedo entrar fácilmente en barrajes o en lugares de difícil acceso. También tenemos la parte de medición de aislamiento. El aislamiento es una de las pruebas de mantenimiento eléctrico más comunes y que con mayor periodicidad se debe realizar cada 6 meses para cargas, digamos, críticas y cada año para cargas en generales. Y digamos que el objetivo de las mediciones de aislamiento es verificar que el aislamiento conserve sus características de aislamiento que en minería, por las condiciones medioambientales, digamos que se deteriora rápidamente. Tenemos condiciones de humedad, condiciones de alta temperatura, condiciones de químicos, etcétera. Así que las pruebas de aislamiento es importante para verificar la buena funcionabilidad de cables, transformadores y motores. ¿Okay? Tenemos un medidor de aislamiento nuevo, es un equipo que se lanzó este año, es el IR5050, es un equipo compacto, no es grande, no es masivo, así que es fácil de llevar al terreno. Tiene un maletín IP67, es decir, que lo pueden llevar a la minera y digamos que las condiciones de humedad no lo van a afectar. Este es hasta 5.000 voltios, 10 teraohmios. Permite medir capacitancia y hacer cálculos automáticos del índice de polarización, del DAR, del DD, condiciones de operación desde -20 hasta 50 y tiene categoría de protección 3 2.000 voltios. Eso quiere decir que el medidor de aislamiento puede soportar un transiente de hasta 15.000 voltios. ¿Ok? Es un equipo muy, muy bueno que les va, digamos, a ser muy útil en la parte de mantenimiento de minería. Otra parte es la de las baterías. En minería hay muchos elementos, digamos, que funcionan a través de baterías. Tenemos los carros que extraen el material de, sobre todo de las minas de socavón. Estos carros, vagones pequeños, son carros eléctricos que funcionan a partir de baterías, ¿cierto? Baterías de plomo ácido líquidas. Entonces es importante. He visitado mineras donde llevamos el equipo y ellos lo usan para, digamos, medir el estado de salud de las baterías. ¿Ok? Tener presente que, digamos, es importante estar verificando cada una de las celdas de las baterías, ya que una sola batería que esté mala va a acelerar el proceso de deterioro de las baterías que hay alrededor. Anteriormente lo que se hacía era que se cambiaban, digamos, las 15, 20 baterías o 30 baterías todas después de cierto tiempo, pero eso es costoso. Las baterías son muy costosas hoy en día. Entonces lo que se hace es que se monitorea el estado de salud de las baterías y se van sustituyendo eventualmente cuando ya, digamos, cumpla su vida útil sin la necesidad de sustituirlas todas, porque el proceso de degradación en todas las baterías no es el mismo. En Gioki proporcionamos entonces también una solución, es el BT3554-52 Kit, es un probador de baterías que permite medir baterías de plomo ácido, de níquel cadmio, de ion de litio, etcétera, cualquier tipo de batería. Viene en un maletín rígido de transporte que incluye, digamos, todos los accesorios necesarios para medir el estado de salud de las baterías y, digamos, es un instrumento fácil de usar, tarda 2 segundos midiendo cada celda. Eso quiere decir que midiendo un pack de baterías de 30 celdas te vas a demorar, no sé, máximo 10 segundos, perdón, 10 minutos. Es un instrumento que puede llevar una sola persona, es decir, un solo técnico, no tengo que estar con 2 o 3 técnicos haciendo las mediciones. Pueden, digamos, generar reportes, obtener los datos del instrumento, agregar la información y la misma aplicación te va a generar un informe automático muy profesional para que puedas llevar la trazabilidad de tus actividades de mantenimiento, ¿no? La siguiente
que también es importante es verificar los sistemas de puesta a tierra. Los sistemas de puesta a tierra son muy importantes porque proporcionan seguridad en la instalación, salvaguardar las personas de riesgos y fallas eléctricas, sumamente importante, proporciona un camino para las corrientes de fuga, protección contra descargas atmosféricas y evitar gradientes de potencial peligroso en el terreno, sobre todo en la parte de minería, ¿cierto? También tenemos una solución, es un instrumento nuevo que lanzamos este año, es el FT6041, es un terrómetro o medidor de tierras de 4 polos multifuncional. Multifuncional quiere decir que les va a servir para realizar el mantenimiento periódico de diversos sistemas de puesta a tierra, usando el método de 3 polos. Cuando yo no pueda, digamos, desconectar mi sistema de puesta a tierra, puedo usar la función MEC con sensores, donde yo no desconecto, digamos, el sistema de puesta a tierra, sino que uso los sensores y de esta forma verificar que el sistema de puesta a tierra cumple la normatividad. ¿Ok? Em, el instrumento es IP67, es decir, que el instrumento como lo usan en ambientes al aire libre, expuesto a polvo y humedad, va, digamos, a trabajar de forma confiable sin ningún tipo de falla. Em, Otra de las soluciones, digamos ya más como de mantenimiento general, son las pinzas amperimétricas, em, donde en la parte de minería también, como lo expresé ahorita anteriormente, Chile y Perú nos hemos posicionado, proporcionamos pinzas amperimétricas de alta confiabilidad y calidad con, digamos, buenas prestaciones que les van a permitir hacer mediciones de voltaje, corriente, capacitancia, continuidad, etcétera. Inclusive usando termopares van a poder medir temperatura. Esta es, digamos, nuestra serie de pinzas, dependiendo, digamos, de los rangos de corriente que se quieran medir. Tenemos la CM4373-90 que mide hasta 2000 amperios. Esta es la 71 que mide hasta 600 amperios. Ambos modelos, todos los modelos que tenemos acá, miden hasta 1000 voltios ACDC. ¿Ok? Esta sí solo hace en voltaje. Y con un accesorio podemos medir hasta 2000 voltios en DC, sobre todo pues si tienen algún tipo de energía renovable que alimente alguna parte de la minera, entonces también lo pueden medir con estas pinzas amperimétricas. Esta es de 1000 amperios ACDC con un, digamos, un diseño de clan especial para ingresar a lugares de difícil acceso. Las pinzas, aparte de medir lo que acabo de mencionar, pueden medir, digamos, inrush, que son las corrientes de arranque en los motores. Tenemos una aplicación que permite capturar formas de onda, inclusive la del inrush, entonces pueden ver el pi máximo y cuánto se estabiliza, cuánto tiempo tarda la forma de onda en estabilizarse, máximos, mínimos, promedios, etcétera. Tenemos las pinzas amperimétricas tienen conectividad Bluetooth que les permiten conectarse con una tablet o con un smartphone y de esa forma yo poder, por ejemplo, hacer un login de valores de tendencia usando una pinza amperimétrica. También puedo visualizar formas de onda, entonces no necesito, digamos, un osciloscopio, un analizador de calidad de energía, sino que con la pinza, digamos, en terreno, usted puede visualizar cómo está la forma de onda, qué tan distorsionada está, que la forma de onda sea la, digamos, la normal o la típica para la operación de determinada herramienta o determinado equipamiento. También podemos medir armónicos con la aplicación Genet Cross y con las pinzas amperimétricas. Pueden medir armónicos hasta el orden 30, tanto de voltaje como de corriente. Y nuevamente, digamos que si yo tengo una falla y no tengo a mano un analizador de redes, que es un instrumento costoso y que no todos los técnicos van a tener a la mano, pues yo puedo hacer, digamos, un estudio, digamos, inicial de armónicos de forma de onda para ver cuál puede ser la causa y ya, digamos, entrar en mayor detalle usando un analizador de calidad de energía. ¿Ok? Antonio, no sé si estás por ahí, no sé si de pronto hay alguna pregunta. Con esto damos como por terminado las soluciones que tenemos en Kioki para la parte minería. Em, y bueno, no sé si haya alguna pregunta, vamos a responder y si no, pues ya dar por terminada la sección. Juan, muchísimas gracias. Si hay preguntas, este es el momento de realizarlas con toda libertad. Pueden ya sea escribirlo en el chat o levantar la mano para liberar micrófono.
Yo como mensaje final quiero cerrar con el tema de enfatizar en ESCON, en asociación con Gioki, estamos con toda la disponibilidad de visitarlos para revisar el tema de sus aplicaciones, pero es muy relevante que sepan que contamos con los equipos de demostración. Estos equipos que presentó el ingeniero Juan Monsalve en esta presentación, que están relacionados con aplicaciones y casos de éxito, están disponibles para que los llevemos a sus instalaciones, que los conozcan pues literalmente en su funcionamiento como tal, ¿no? Entonces tenemos probadores de baterías, las pinzas, analizador de calidad de energía, adquisidores de datos, y sería cuestión nada más de, pues en contacto con el equipo de ESCON, solicitar esta visita y a la brevedad posible estaremos ahí para que conozcan a detalle las soluciones. Es básicamente mi mensaje de despedida y nuevamente, pues, por mi parte, agradecerle su asistencia a todos. Juan, muchísimas gracias por el apoyo y a todo el equipo de ESCON. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, lo puede escribir en el chat con todo gusto o en cualquier caso pueden enviarnos algún correo directamente desde donde se estuvieron enviando las invitaciones al webinar. Y denme un segundo para compartirles nuestra información. A continuación aquí tienen el correo de contacto del ingeniero Daniel Carreón, quien presentó la información de ESCON, y pueden escribir también al correo de ventas@escon.com.es, y les dejo el número de teléfono del ingeniero Daniel para cualquier duda que lleguen a tener de la misma forma. Antonio, solamente hay ingenieros por ahí agradeciendo. Listo. ¿Esperamos a alguien más de Spark? Sí, muchas gracias, Sara. Ya estoy viendo los mensajes de agradecimiento. Al parecer no hay preguntas. Entonces, pues listo, creo que podemos cerrar. Cualquier pregunta adicional, yo creo que pueden acercarse ya con Daniel. Muy bien, entonces muchas gracias a todos por asistir y esperamos encontrarnos con ustedes en el siguiente webinar que tengamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.